Hola y bienvenido a Un Reino para su Gloria. Te saluda Rigoberto Núñez y hoy quiero hablarte de algo que todos hemos sentido, el rechazo. Pero no quiero hablar del rechazo de la perspectiva del dolor, sino desde la perspectiva del reino. ¿Por qué? Porque el rechazo, todo en algún momento lo hemos experimentado. Todos hemos sido rechazados, ya sea rechazo familiar, rechazo de amigos, rechazo en el trabajo, aún rechazo en el ministerio. Pero hay algo que debemos siempre entender. El rechazo revela propósito. ¿Por qué? Porque el rechazo no define tu destino, Dios sí. El rechazo muchas veces no solamente duele, hiere la identidad, distorsiona la percepción y si no se sana, se transmite. En el Salmo capítulo 22, versículo 1, el salmista David, un gran rey, y que luego nuestro gran rey Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso que le llamamos al Salmo capítulo 22 un salmo profético o mesiánico. Sin embargo, en este salmo, aquí no hay confesión de pecado. Aquí lo que vemos es quebrantamiento. Sin embargo, esas mismas personas que gritan, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como lo fue David y como lo fue nuestro gran rey Señor Jesús, terminaron adorando a ese Dios en victoria. ¿Por qué? Porque el rechazo no tiene que ver con asuntos de incredulidad o pecado. Es una lucha donde lo que tú has creído y en lo que tú te has aferrado en algún momento, en alguna circunstancia, ya sea porque alguien verbalmente te transmitió su veneno y tú le compraste su idea o por algún momento o alguna crisis que ha estado pasando. Por eso que el rechazo produce confusión, por eso el rechazo produce dolor, soledad y llegan muchísimas preguntas a nosotros. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me perdonó? ¿Será que yo soy aceptado por Él? Y mira, y el rechazo no solamente duele, es que confunde. En la Biblia hubieron muchas personas que fueron rechazados, pero te quiero hablar de una manera muy especial de David y de nuestro Señor Jesucristo. David, por ejemplo, fue rechazado por su padre y en un momento dado Jesús dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? ¿Te das cuenta la similitud de hombres que fueron conforme al corazón de Dios, pero en un momento de crisis, en un momento de dolor, bueno, en un momento donde todo se veía oscuro, sintieron rechazo? Y mira, cuando Dios iba a escoger a David para que fuera rey, porque ya Saúl se había corrompido tanto, que no era sensible a la voz del Espíritu Santo. Hacía lo que quería, no le importaba lo que pensara Dios. Era un hombre rebelde, desafiante completamente. Y Dios dice, ¿sabe qué? Yo voy a desechar a este hombre. ¿Por qué? Porque ya ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Y Dios llama a Samuel, Samuel, yo quiero que tú vayas a Belén y allí en Belén ve a la casa de Isaí, porque allí está. No le dijo que era un muchacho, no le dijo quién era, pero le dijo, ahí está el que yo voy a ungir como rey. Así que en 1 Samuel capítulo 16, versículo 4, dice la Biblia que Samuel hizo lo que Dios le dijo. Llegó a Belén y cuando estaba llegando a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque los ancianos le tenían miedo a Saúl. Saúl era un hombre malo y perverso y los ancianos llegaron temblando y le preguntaron, ¿a qué pasa? ¿Viene en son de paz? Sí, contestó Samuel, tranquilo. Vine para ofrecer sacrificio al Señor. Miren, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio, vengan, no tengan pena, vengan, no tengan miedo. Y dice la Biblia que Samuel realizó el rito de purificación y también invitó a Isaí y a los hijos lo invitó al sacrificio. Pero mira lo interesante. A pesar de que Samuel y los profetas estaban haciendo el sacrificio en la casa de Isaí y con los hijos de Isaí, el que iba a ser ungido no estaba ahí. ¿Te das cuenta? Y de aquí hay muchas cosas que podemos cubrir, pero quiero enfocarme en el rechazo. Entonces, obviamente, ya llegó la purificación, terminó. Ahora Samuel dice, yo quiero que pasen tus hijos, porque de tus hijos
es que se va a escoger el rey. Llegaron los hijos de Elí, uno por uno. El papá invita a Eliab. Y cuando Samuel ve a Eliab, pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no, espérate, no, Samuel, espérate. No juzgue por su apariencia, ¿te das cuenta? Ni por su estatura. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja así. Es posible que tú hayas sido rechazado por alguien porque tú económicamente eres pobre, posiblemente no tengas una profesión, posiblemente vivas del día al día, posiblemente para tú querer ser aceptado, tiene que hacer un esfuerzo extra para congraciar con los demás. No pierdas tu identidad en la gente. Busca tu identidad en Dios. ¿Por qué? Porque Dios juzga no por la apariencia. Cuando Dios va a juzgar, lo va a hacer conforme al corazón. Y Dios dice, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves, Samuel. A pesar de que Samuel viene de hacer un sacrificio, a pesar de que están todos los ancianos, a pesar de que Dios le dice a Samuel, ve y de la casa de Isaí, allí está mi ungido, Samuel se equivocó. ¿Por qué? Porque también nosotros los líderes nos podemos equivocar a la hora de escoger. Pero Dios no se equivoca. Dios siempre buscará personas que tienen afinidad a su propósito. Entonces, como ya Eliab no fue el hijo que él creía o él quería que fuera ungido como rey, porque el ser humano cree que el ungimiento lo da el hombre. Entonces, ya que no fue Eliab, entonces le dice a Abinadab, camina delante de Samuel. En otra palabra, trata de impresionarlo, porque el ser humano le gusta impresionar. Si tú vas, por ejemplo, a una cita de trabajo, tú siempre te pones el mejor traje, tú llevas un currículo intachable, tú tienes tu doctorado, tu PhD, porque tú quieres impresionar a esa persona. Y muchas veces esa persona que te va a entrevistar quiere escuchar palabras bonitas. Y muchas veces tú dices lo que puede impresionar a la otra persona, lo que la otra persona quiere escuchar. Pero en el plan de Dios no funciona así. Y dice la Biblia que cuando Abinadab pasó delante de Samuel, Samuel dijo, tampoco este es el que el Señor ha escogido. Y luego Isaí volvió a llamar a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. Y de la misma manera dice la Biblia que le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel dijo, óyeme, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. ¿Será que se te acaban tus hijos? Porque de la perspectiva humana, el hombre dio todo lo que supuestamente tenía, pero Dios mira más allá. El ente de Dios no mira a la apariencia, mira el corazón. Somos nosotros los seres humanos que a veces cuando vamos a comprar una casa tenemos que ver todos los detalles. Aun cuando nosotros no tenemos lo suficiente para poder pagar el mortgage, pero la casa está bonita, me gusta, es la casa de mis sueños y nos metemos en grandes problemas. Igual cuando vamos a comprar un carro o cuando vamos a tomar una decisión. A la hora de tomar una decisión de noviazgo, siempre buscamos la apariencia y no miramos más allá. Si es fea, yo no la quiero porque es fea. Pero tú no sabes el corazón de esa persona. ¿De qué te sirve buscarte una persona bonita y que en el caminar esa persona quiera destruir la imagen que Dios está formando en ti? Mira lo que Dios ve. A la hora de tomar una decisión, no la tome basado a emociones o a diseño humano. Siempre mira lo que Dios ve, el corazón. Y entonces Samuel dijo, pero ya se te acaban todos los hijos. Y el papá, que también rechazaba a David, dijo, queda el más joven. En el hebreo dice el más insignificante. Y está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Allí está, ese es el lugar que humanamente le tocaba a David. Y dice Samuel, inmediatamente tráiganlo. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Entonces Isaí, el papá, que no había tenido a su hijo en el sacrificio ni en el momento de escoger a quién iba a ser el rey, lo mandó a buscar. Imagínate, posiblemente Samuel fue la primera vez que llega a esa casa.
el gran Samuel, un hombre conocido, famoso, y que Isaí haya convocado a todos los hijos y no haya invitado a David, eso dice lo poco que tenían en mente o en cuenta a David. Entonces llega David, lo mandan a buscar, apestaba, estaba cuidando ovejas, la cabra. David ni siquiera sabía lo que estaba pasando en su casa. David ese día se levantó como un día para hacer lo que él sabía hacer, cuidar ovejas. Pero ese día era el gran día de David. ¿Sabe? Siempre hay un día. Es verdad que hay un primer día de crucifixión. Hay un segundo día donde te van a enterrar prácticamente. Pero hay un tercer día de resurrección. Y ese día en David, dice la Biblia, que cuando llevaron a David allí, el Señor le dijo a Samuel, úngelo, este es el hombre. ¿Sabe qué? Dios escoge a quien el hombre rechaza. David fue rechazado por sus hermanos. En muchas ocasiones, aun cuando los hermanos sabían que él era rey, era rechazado por sus hermanos y por la sociedad también. Mira, un día, cuando David todavía estaba en la casa del papá y ya había sido ungido como rey, el papá Isaí le dice a David, David, ven acá, yo quiero que tú le lleves a tus hermanos comida y ropa, porque ellos están en la batalla, ellos están peleando la batalla de Saúl. Acuérdate, Saúl tenía el título del rey, pero no tenía la unción del reino. La unción la tenía David. Y David fue a llevarle la comida a sus hermanos y el mandado que le dio su papá. Y cuando David llega al campamento y ve a aquel hombre, Goliat, amenazando, David le pregunta a uno de los soldados, ¿qué es lo que él está diciendo? Y los hermanos de David ven a David hablando con los soldados y le dicen, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Por qué tú no te vas a cuidar las ovejas, que es donde debe estar? Y David le dice, ¿qué hice ahora? Solo hice una pregunta. David era constantemente menospreciado. Sin embargo, él tenía la unción. Y porque él tenía la unción, a pesar que era un muchacho, a pesar que no tenía entrenamiento para la batalla, Dios estaba con él. Y por eso él hizo la función de rey en ese momento para matar a Goliat y por ende poder una vez más demostrar que una persona ungida por Dios, no importa que tú no tengas no importa que tú no sepas cantar, no importa que tú no sepas predicar, no importa que tú no sepas manejar, no importa que tú no sepas hacer lo que la sociedad acostumbra a hacer. Si tú tienes la unción de Dios, lo que tú haces, que es para glorificar obviamente a Dios, Dios lo va a bendecir. David fue menospreciado en el trabajo. El mismo Saúl sintió celo por el liderazgo de David. Y en una ocasión, cuando la gente clamaba, Saúl mató a los miles y David a sus 10,000. Dice que Saúl estaba celoso y dijo, solamente le falta que sea rey. No, es que él era rey. Y la gente lo clamaba y gritaba a David como rey. Y dice la Biblia que desde ese momento Saúl miraba con recelo, con odio a David. No solamente David fue rechazado por su padre, su familia, no solamente fue rechazado por el rey Saúl, sino también en el noviazgo, la muchacha que él amaba, se la dieron a otro. ¿Por qué? Porque David, para el ser humano, no valía nada. David fue rechazado en el noviazgo. David tuvo, la muchacha que él más amaba era Merat, y se la quitaron. El mismo Saúl se la dio a otro, en vez de dársela a David, porque le pertenecía a David por algunos convenios que había hecho con Saúl. Pero David siempre fue rechazado. Sin embargo, una de las cosas que gobiernan a un hombre conforme al corazón de Dios es que no tiene resentimiento. David nunca rechazó a Saúl. Por más daño que Saúl le quiso hacer a David, siempre David respetó a la posición que tenía Saúl. ¿Por qué? Porque cuando Dios está formando la vida de un ser humano, tu vida, tú no le puedes dar espacio al rechazo, porque el rechazo te va a quitar la identidad. El mayor daño no es emocional, es que te va a robar la identidad.
El rechazo va a empezar a herirte, y cuando te hiere, lo que realmente está atacando es la identidad que tú puedes tener en Dios. En una ocasión, David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que para David, la identidad de David era Dios como su pastor, no las circunstancias. El hecho que David fuera rechazado no lo llevó a cuestionar o a dudar del amor de Dios. ¿Y sabe por qué esto es muy importante? Porque el rechazo es contagioso. Si tú no sanas ese rechazo que has tenido, ya sea desde niño, porque tu mamá o tu papá te rechazaron, o la sociedad en la cual tú vives está siendo rechazado, si tú no curas por medio del Espíritu Santo, que es quien puede curar, puede transformar tu corazón, poner ese corazón que se ha convertido de piedra por tanto rechazo, por lo que tú transmites, por lo que está produciendo ese rechazo en ti, que tu corazón se ha convertido en piedra. El único que puede convertir ese corazón de piedra en carne es el Espíritu Santo. Y si tú no le permites al Espíritu Santo que cambie tu corazón, no es que le va a estar haciendo daño al vecino o a tus hijos o a tu esposa, el daño te lo está haciendo a ti mismo. El rechazo no sana a nadie. El rechazo se convierte en una raíz de amargura en ti que lo que va a hacer es gobernarte. El rechazo, todo lo que tú vas a ver va a ser a través del rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo distorsiona la manera como se ve la vida. Cambia la percepción. Todo lo vas a interpretar de acuerdo al rechazo. Todo lo vas a sentir como personal, como que todo el mundo te está atacando. Y va a estar viviendo un espíritu de persecución. Y va a empezar a dolerte, va a mirar la vida bajo otro lente, y entonces va a querer vivir bajo una máscara que no es lo que Dios quiere. Va a empezar a vivir aparentando, buscar aprobación, y vas a esconder el dolor. ¿Cómo tú te sientes hoy? En muchas ocasiones, aun cuando tú te sientes derrotado, aun cuando tú te sientes herido, aun cuando tú te sientes con raíz de amargura, siempre decimos, estamos bien. No. ¿Sabe por qué? Te está destruyendo a ti mismo porque te está engañando a ti mismo. Tú estás queriendo vivir como viven los demás porque tú quieres ser aceptado por otro. El rechazo, tú necesitas tratarlo, pero no de la perspectiva humana, porque el ser humano, si te rechazan, tú rechazas. Si te odian, tú odias. No, en la perspectiva divina, tú te proteges amando aún aquello que te rechaza. Por eso que el rechazo puede posicionarte a ti de tal manera que Dios te puede bendecir y Dios te puede guiar al propósito por la cual te ha llamado. Yo tengo muchos ejemplos en la Biblia. José, por ejemplo. José fue abandonado por sus hermanos, fue rechazado por sus hermanos, pero le encontró propósito al rechazo. Dios lo dirigió, Dios le dio forma y llegó a ser gobernador de todo Egipto. Pasó por momentos duros, difíciles, sí, pero no dejó que naciese en su corazón raíz de amargura. David, el personaje que nosotros estamos hablando ahora, también recibió mucho rechazo, pero se convirtió en un rey. Jesús, nuestro gran rey. ¿Quién no rechazó a Jesús? Todo el mundo lo rechazó, pero fue el Salvador del mundo. Lo que el hombre usa para rechazar, Dios lo usa para posicionarte, para el propósito por el cual Él te creó. ¿Cómo tú puedes superar el rechazo? Valórate, busca la identidad en Dios. No todo el mundo te rechaza, pero tú puedes estar mirando el rechazo bajo la perspectiva de rechazo que hay en ti. Por lo tanto, como tú vives rechazando y como tú todo lo que ves rechazo, todo lo que respira, todo lo que tú ves que se mueve es rechazo. Pero ¿sabe qué? Valórate. No todo te rechaza. Dice la Biblia en 1 Samuel 18:16, todo en Israel y en Judá amaban a David porque tenía éxito. Todo. ¿Por qué? Porque Dios lo aceptaba. Tú eres aceptado por Dios. Y aunque te abandone padre y madre,
tú no eres abandonado por Dios. Protégete. ¿Cómo tú te proteges? Amando, no rechazando. Y dice versículo 14 de 1 Samuel 18, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. El rechazo no debe de cambiar tu corazón. Al contrario, lo posiciona para que Dios te siga bendiciendo. Muchas veces Dios no va a quitar el rechazo, pero puede transformar tu corazón. Sí, lo transforma. Lo transforma. Tú no puedes evitar que te rechacen. Yo no puedo evitar que llegue a un lugar y la gente diga y te ignore. Pero mi corazón se posiciona y dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque tengo un Dios que me ama, un Dios que me protege. El rechazo en tu vida tienes dos caminos. Tú decides. ¿Te destruye o define el propósito que Dios tiene para ti? Lamentablemente, muchas personas están cayendo en la trampa de rechazo y tienen vida destruida, no tienen paz, tienen amargura, tienen odio en su corazón, tienen dolor. Tú ves que todo lo que habla es un veneno, tienen una mente negativa, tienen una mente angustiada, no pueden dormir bien, viven en depresión, viven amargados. ¿Por qué? Porque se rechazan, se repudian a sí mismos. Y hay un principio en la ley de Dios que dice, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y también ama al prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cómo tú te proteges? Amándote a ti mismo. ¿Cómo tú amas al prójimo? Amándote a ti mismo. Quiero hablarte de rechazo usando el personaje más grande que ha dado la historia de este mundo, nuestro Señor Jesucristo, el gran Rey. Por eso Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí encontramos el verdadero sentido y propósito de nuestra vida, la búsqueda. No de la aceptación del ser humano, sino la búsqueda de la aceptación de Dios. Tú eres amado, tú eres protegido por Dios. Y aún tú hayas sido vencido por Satanás, aún tú hayas sido rechazado por mamá, papá, o algún familiar, o algún querido, por tu novia, o tu esposa te abandonó, o tu esposo te abandonó, tú no eres desechado ni abandonado por Dios. Y dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, un versículo maravilloso, o algunos versículos maravillosos dicen, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo que pueda tener un ser humano. Nosotros le dimos la espalda porque lo rechazamos, desviamos la mirada de él, lo rechazamos, porque tú ves que la gente cuando hasta con una mirada te desprecia. Así fue Jesús. Llegaba a los lugares y la gente lo despreciaba hasta con la mirada. ¿Y sabe qué? Eso duele. Eso duele, porque yo he recibido rechazo. Y a veces uno no quiere estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque el rechazo duele. Y Jesús fue rechazado. La gente desviaba la mirada, fue despreciado y no nos importó la vida de Él. Sin embargo, el rechazo, el sufrimiento, el dolor, tenía un propósito para salvarnos. Y dice versículos 4 del capítulo 53 de Isaías, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Imagínate, ¿cómo una persona que ha sido rechazado puede cargar la carga del rechazado? Cuando hay paz, pureza en su corazón. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por su propio pecado, pero no. Lo que a veces nosotros no nos damos cuenta es que el rechazo tiene una manera de ver la vida. La vida tiene una lectura diferente cuando miramos el rechazo bajo el lente espiritual. Fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros tuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Jesús fue rechazado por toda la humanidad. ¿Sabe para qué? Para que tú fueras aceptado por el Padre. Y ahí donde en este momento quiero que tú abraces la promesa de Dios.
Mira, en 1 de Juan 1:11 dice, a los suyos vino. Es un versículo muy conocido y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, el rechazo que Jesús tuvo aquí en la tierra no pudo detener el reino. Si Jesús fue rechazado como Dios, entonces, ¿qué tú piensas que van a hacer contigo? Que tiene defecto, que cada día la riega, y aún así, Dios te ama, te acepta y te perdona. A pesar de que Jesús fue rechazado, esto no significaba que Él estuviera fuera del plan de Dios, porque somos nosotros que muchas veces decimos, oh, me está pasando lo que me está pasando, porque estoy haciendo lo incorrecto. Bueno, Jesús fue rechazado y no estaba haciendo lo incorrecto. Y el rechazo y lo que nosotros vemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3, 4 y 5, era parte de un plan para salvar a la humanidad y salvarte a ti. Ser rechazado no es señal de fracaso, es señal de propósito. El rey fue rechazado, pero su reino no fue detenido. Al contrario, en medio del rechazo, el reino avanzaba. El rechazo de los hombres nunca cancela el plan de Dios. Si no, pregúntale a David, que a pesar de que el papá llevó a todos sus hijos y a él lo mantuvo en la finca, lo mantuvo cuidando las ovejas y la cabra, el plan de Dios siguió adelante. ¿Por qué? Porque lo que los hombres desecharon, Dios lo estableció, Dios lo bendijo. El rey fue rechazado para que tú fueras aceptado. Si el rey fue rechazado y aún así cumplió su propósito, tu rechazo nunca va a detener lo que Dios ya decidió contigo. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios no desprecia tu dolor. Dios no desprecia tu fracaso. Dios no desprecia tu rechazo. Dios escucha tu dolor porque Él conoce lo que hay en tu corazón. Dios ve, no lo que el hombre ve. Dios ve tu lágrima. Dios ve tu dolor. Sé transparente, no sea hipócrita. Sé abierto con Dios porque Dios quiere responder a tu dolor. El rechazo de los hombres nunca podrá cancelar la aceptación de Dios. Si quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios, necesitamos hacer varias cosas. Perdona. Saúl, ¿qué no hizo con David? ¿Qué no hicieron con José? ¿Qué no hicieron con Jesús? ¿Y sabe qué? En mi vida hay muchas personas que me han hecho daño. Y sin embargo, yo he tenido el privilegio, porque es un privilegio de perdonar. José tuvo un privilegio de perdonar a sus hermanos. David tuvo un privilegio de perdonar a Saúl y a toda su familia. Jesús tuvo un privilegio de morir por ti. Él no murió por ti por resentimiento. Él no murió por ti y murió triste. Él murió por ti y lo hizo con gozo, sabiendo ¿de qué? Que a través de su muerte tu vida alcanza propósito. Perdona. Tú te cuidas, tú te proteges perdonando. Odiar, sentir resentimiento o rechazar a alguien te destruye a ti mismo. Acéptate. Acepta a la persona que Dios está formando en ti. Ama incondicionalmente. Ama. Ama. No permita que en ningún momento se pierda el deseo de amar a una persona. Ama. Tu dolor no es el final, es el inicio de tu adoración. José adoró, David adoró, Jesús adoró y al final de la jornada, de este trance en la cual tú estás viviendo, perdonando, valorándote, aceptando a los demás, amándote a ti mismo porque ama a Dios y ama al prójimo. Cuando termine esta jornada en este mundo, dice la Biblia que tus obras continuarán. ¿Por qué? Porque tu vida será un impacto para la nueva generación. Porque el inicio de tu vida es cuando empezamos a adorar a Dios por medio de la aceptación. Él dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que siempre te fortaleceré, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo a la diestra de mi justicia.
busca el reino de Dios. El rey fue rechazado y tú, como hijo del rey, va a ser rechazado por la sociedad, pero nunca abandonado por Dios. Al final, la historia terminará favoreciéndote a ti, que ha vivido perdonando, valorando, aceptando, amando. Ese es tu destino, un destino maravilloso, pero en las manos de Dios. Que Dios te siga bendiciendo y que esa obra que Dios empezó en ti, Él la continúe trabajando. ¿Por qué? Porque tú has dejado de que la voluntad de Él funcione en tu voluntad para un propósito eterno. Un abrazo. Suscríbete a Un Reino para su Gloria, para que puedas recibir todas las notificaciones, todos estos bellos mensajes que lo único que hacen es posicionar nuestro corazón para vivir la belleza del propósito por la cual Dios nos ha creado.